6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, el vicealmirante John Merlo. Lo invitamos a un diálogo para conocer las tareas institucionales y de manera especial algunos hechos vinculados con las tareas de formación profesional, la depuración institucional. Esto ocurre con todas las instituciones, por cierto, con una institución respetable como es las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, que le corresponde por mandato constitucional la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En el caso de la Fuerza Naval Ecuatoriana, la defensa de la soberanía marítima. Señor comandante general de la Armada, John Merlo, ¿cómo se emprenden estas tareas y cómo se ha venido actuando para depurar en los casos que se han presentado? No todos, por cierto, no se puede generalizar una rama importante de Fuerzas Armadas, pero ¿cómo se ha depurado? ¿Cómo se viene depurando? ¿Cuál es la rigurosidad para actuar cuando se presentan hechos al margen de la ley? Muy buen día, almirante Merlo. Licenciado Rivadeneira, buenos días. Para mí un gusto su invitación a este programa, a los radioescuchas que siguen día a día su programa. Sobre el tema que usted me acaba de informar, del que vamos a hablar el día de hoy, quiero manifestarle lo siguiente. Hubo un enfoque periodístico a inicios del año referente a un grupo de miembros de la Marina del Ecuador, de alrededor de la Marina, que estaban involucrados en actos delictivos que tenían que ver con acciones que estaban vinculadas al narcotráfico, y que esto causó un revuelo en la ciudadanía ecuatoriana. Debo manifestar 3 hechos relacionados con el narcotráfico. El primero, en una lancha guardacostas que estaba en la región insular, y que con información de inteligencia un amarrado a una baliza sonora. Este cargamento fue recuperado, subido a una orden judicial emitida desde el Guayaquil, fue trasladada en un avión de la aviación naval hacia el continente, entregada a los miembros de la Policía Judicial e iniciado el proceso judicial. En la unidad guardacostas fueron encontrados 4 kilos de sustancias sujetas a fiscalización por personal de inteligencia nacional radicada en Galápagos, que tiene un número aproximado de 25 personas. Fueron iniciados el proceso judicial con vínculos de responsabilidad. Esta vinculación generó después un noveno integrante que también fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Los 9 fueron separados de la institución, fueron dados de baja, y el proceso judicial continúa. Por parte de la Armada, del personal de esta unidad guardacostas, el 80% fue transbordado o destinado a otros repartos. Fue renovada la dotación, incluido su comandante y los oficiales del buque. Y la Inspectoría General de la Armada inició el proceso administrativo de los errores u omisiones que se cometieron
en cuanto a la custodia de ese material y que llevó a que estos 4 kilos permanezcan a bordo. El segundo caso fue el de, en una camioneta, un tripulante de la institución, haciendo uso de la misma de forma ilegal, venía transportando 18 kilos de sustancias sujetas a fiscalización por información de inteligencia también de la Armada del Ecuador, y con el apoyo de la policía fue capturada la camioneta. Él fue puesto a órdenes de las autoridades y también fue separado de la institución. Y el tercer caso, que se dio a inicios de este año, un tripulante transportaba alrededor de 350 gramos de marihuana en un vehículo particular. A la altura en la vía Daule fue detenido, fue puesto a órdenes de las autoridades y también fue separado de la institución. Que han tenido relación con de la institución. El reportaje que también fueron separados de la institución. De este grupo hay personal por situaciones judiciales en las que, tras sentencia judicial, penal que se les estaba siguiendo. Y también a este grupo se une el personal que está siendo investigado por denuncias realizadas por HK en el Cuerpo de Infantería de Marina, y de 600 cartuchos de munición hace un año atrás, que fueron encontrados en los alrededores perimetrales de la penitenciaría del Litoral. Ese personal está en sentencia, pero la Inspectoría General de la Armada, como órgano de control interno, ha seguido los procesos a través de investigaciones de asuntos internos, determinando responsabilidades administrativas de oficiales y tripulantes que tienen relación en la cadena de custodia de este material, ya sea en los refugios, en los armerillos o en el área donde se encuentra. Ese es el total de los 43 miembros que constan ahí. Y hay una información adicional que tenía el periodista referente a un seguimiento interno de contrainteligencia de personal que está o se presume está salió en el reportaje y de lo que se manifestó en los medios de comunicación. Ante esta situación, sí, continúe para formular una pregunta, por favor. Ante esta situación, como comandante general de Marina y con la disposición del señor ministro de Defensa y del jefe del Comando Conjunto, se inició el fortalecimiento de asuntos internos en Fuerzas Armadas. Estamos en el proceso de la creación dentro de la organización institucional de este departamento, que bueno, no trabaja en forma similar al de la policía porque no tenemos las competencias para hacer esto, pero sí para casa adentro, problemas que se presentan, ser investigados y tomar las acciones del caso pertinentes. Y también el departamento de contrainteligencia, que trabaja con las direcciones de inteligencia,
que es el encargado de hacer el seguimiento de situaciones que se presentan al interior de la Armada del Ecuador. Con la nueva ley nos estamos fortaleciendo, pues hoy tanto el personal que va a ingresar a Fuerzas Armadas como para sus ascensos, y sobre todo personal sensible que está en operaciones navales o que trabaja en la frontera norte, serán pasados pruebas de confianza con la finalidad de tener el personal más idóneo trabajando en estos sectores y evitando que información interna sea puesta en conocimiento de personas inescrupulosas o que están relacionadas con hechos delictivos. Vamos a hablar más adelante, señor comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, sobre las pruebas de confianza, el polígrafo, etcétera, la rigurosidad para el ingreso de una institución que defiende la soberanía marítima y actúa en el ámbito de su competencia. Sin embargo, volviendo para cerrar el tema de este reportaje de Arturo Torres en Primicias, que del 24 de enero anterior, donde daba cuenta de estos marinos metidos no solo durante los últimos tiempos, sino años anteriores. Sin embargo, dejan algunas dudas, señor comandante. Quizás quienes han cometido estas faltas se convirtieron en eslabones de bandas criminales, como los papeles clave en el robo, tráfico, venta de armas, municiones, y también como informantes de estas bandas. Este es un diálogo con el señor comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, el contraalmirante John Merlo. Le decía, señor comandante... ¿Sí le escuché la pregunta? Sí, por favor. Bueno, el generalizar de que estas situaciones específicas que le acabo de manifestar lleven a determinar que el personal naval está vinculado con grupos ilegales, aseverar esto. Pero se dio el caso de un tripulante de servicio activo que estaba en Galápagos y que regresó al continente y falleció. Fue con esto y que consta también en el reportaje. Entonces, área de vigilancia y control de los espacios acuáticos, la función por la autoridad marítima. Y esta relación de asuntos internos y de contrainteligencia. Y también con rigurosidad para evitar que información sensible se filtre. Usted hablaba, señor comandante general de la Fuerza Naval, las pruebas de confianza que son fundamentales. ¿Se va a pasar el polígrafo? Porque hay experiencias en América Latina y hemos vivido, he seguido de cerca en su momento en Colombia, en donde las pruebas de rigurosidad han permitido depurar al personal. Incluso lo que sucede cuando hay ascensos
o cambio de funciones en algunos casos uniformados. En este caso, ¿cómo van a realizarse las pruebas de confianza a fin de que se pueda detectar a tiempo si alguien no pasa el polígrafo, no pasa estas pruebas de confianza, señor comandante? Dentro de la ley, de la nueva ley orgánica de personal, está el poder directo de la persona. Cuando una persona no pasa este tipo de pruebas, en el reglamento que tiene que salir a esta ley, se establecerán parámetros y procedimientos a seguir. Pero una persona que no pasa una prueba de confianza, automáticamente no podrá trabajar en áreas sensibles y en áreas operacionales. De arma, automáticamente dentro de su carrera debería cambiar de especialidad, pasarle a cumplir Pudiera ser que alguien que no pasó estas pruebas de rigurosidad, las pruebas de confianza, se le cambia de las áreas sensibles, pero puede ser potencialmente un informante de estos grupos que esté infiltrado dentro de una institución. Claro, estamos verificando cómo en otros países e inclusive en Policía Nacional se lleva este tipo de tiene un grado de certeza, confianza que se las puede realizar. La persona al ser pasada esta determinante si es que es o no separado de la institución. Pero esto tiene que ser reglamentado, no se lo puede hacer de una forma personalizada o a criterio solo del comandante general de la Armada. ¿Y cómo se va a trabajar precisamente para afinar estos temas legales que permitan avanzar con los procesos internos, almirante Merlo? Estamos generando el reglamento a la ley orgánica. Ese reglamento tiene que estar establecido en un periodo de 90 días término a partir de la fecha en la que fue promulgado la ley. Y en este reglamento vamos a introducir todas estas cosas que van a ser de beneficio para la institución. ¿Cuánto preocupa al mando estos hechos? Porque el Ecuador está sufriendo y uno de los reflejos del narcotráfico es el alto decomiso que hace la policía antinarcóticos. Esta contaminación en los diferentes campos, no solo el militar, preocupa a las autoridades. ¿Cómo debiera actuarse para evitar que esto, siendo casos aislados, prolifere en una institución y realmente se tomen? Conocí yo la experiencia de cerca, y le hablo, comandante Merlo, en el año 95, cuando Colombia luchó duramente, incluso para la extradición de colombianos a Estados Unidos, en donde la policía se vio abocada ante el desborde de una situación. Por cierto, preciso, es una situación diferente a la de Colombia, pero el ejemplo, para ponerlo en escena, en Colombia, el comandante de la Policía Nacional, usted bien marcó distancia de lo que se hace en la Policía Nacional, tuvo que formar a los jóvenes oficiales, virtualmente oficiales de policía, les formó fuera de los cuarteles de policía, para que no haya contaminación. En Colombia se había contaminado en todos los niveles. En el caso ecuatoriano, como medida preventiva, avanzar en los diferentes campos. Usted decía el caso del reglamento para ser más rigurosos y el caso de la formación. En el caso de la formación, ¿cómo se está
fortaleciendo la formación de quienes entran a la Fuerza Naval? Una de las partes fundamentales en el fortalecimiento es el seguimiento del aspirante a Guardia Marina. Fases que tiene el proceso de reclutamiento. En este seguimiento de su entorno social, y hoy vamos a hacerlo también lo de las pruebas del polígrafo. Proceso agresivo de llegar a instituciones educativas que años anteriores fueron las principales núcleos que entregaron contingente para Fuerzas Armadas. Esto de llamamiento va a ser un poco más exigente. Estamos también bajo la que son tan necesarios, sobre todo para el control en la parte de la frontera norte, sur y en todos los espacios acuáticos que son competencia y jurisdicción de la Armada del Ecuador. Este proceso, que tiene una etapa de alrededor de 4 o 5 meses, se lo está fortaleciendo con la finalidad de que el personal que ingrese sea el más idóneo. Totalmente alejado del resto de sectores operativos o de formación. Y la tercera parte, a valores y principios, así como el manejo económico de sus recursos una vez que se gradúan o obtienen el grado de marinero o de alférez. Porque también se ve un desorden, haciendo un análisis en la parte de personal, un desorden en cuanto a su uso, esto el dedicarle su tiempo a plenitud al trabajo institucional. Señor comandante de la Marina, ¿puede ser dentro de esta formación parte de la entrega de personal que luego es seleccionado, en el caso de la Fuerza Naval, las unidades educativas, que penosamente, entre paréntesis lo digo, se pretendió debilitar durante el gobierno del presidente Correa, se pretendió debilitar? Bueno, hay colegios que tienen esa formación, colegios militares, los colegios aeronáuticos, los liceos navales. Precisamente a usted lo conocí cuando fue director del Liceo Naval en Quito. ¿Cuánto puede contribuir la formación y la entrega de estos liceos, de estos colegios, para que luego puedan optar, si desean, por la formación militar, la formación naval? Bueno, este año lo hemos denominado el año del fortalecimiento de la visión marítima nacional. ¿Qué conlleva esto? El desarrollo marítimo nacional y la conciencia marítima son que la damos en los liceos navales. Dentro del programa de traspaso entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, de la antes regidos por Fuerzas Armadas, es el de Guayaquil, el de Esmeraldas,
el de Galápagos, el de Machala, sean nuevamente regidos por la Armada del Ecuador. Es muy importante que llegan alrededor de casi 3.000 estudiantes. Un alto porcentaje postula para engrosar las filas de la Armada del Ecuador y de Fuerzas Armadas. Los últimos años del bachillerato están orientados hacia esta actividad de conciencia marítima, están orientados al mejoramiento en cuanto a sus condiciones físicas, a su formación militar, naval, y también al fortalecimiento en materias que tienen relación directa con las actividades náuticas y lo que tiene que ver con el pensum académico para los aspirantes a los colegios, a la formación en Fuerzas Armadas. Y esto genera de ese personal, de esos 3.000 estudiantes, gente que sale formada con principios y valores que son el recuperar esos colegios después de más de 10 años que han estado en el sector público y han estado para educación pública, no se encuentran en buenas condiciones los colegios. Pero el fortalecimiento en la educación básica, el mejoramiento en la formación del aspirante a oficial y tripulante de las instituciones militares, va a hacer que el nuevo personal que se gradúa esté en mejores condiciones o pueda ser. Estamos en esta problemática y que tenemos que dar los golpes de timón para corregirlo. Señor comandante, ¿cuánto preocupa la reincorporación a la Fuerza Naval, a veces por decisiones judiciales, de quienes han sido separados de la institución y que ha habido que reincorporarles? Podría citar el caso de la disposición que hubo para la Marina un 18 de noviembre del año pasado de un miembro de la Armada Nacional que se dispuso la reincorporación. Bueno, es preocupante esto porque no solo tiene que ver con asuntos de carácter delictivo, sino por procesos disciplinarios o por situaciones internas en las que luego de un control riguroso, no solo en el reparto, sino de la institución, los consejos reguladores de la carrera, hace que este personal sea separado de la institución. Lo malo del reingreso es que primero genera una situación interna Segundo, ese personal tiene que entrar en un proceso de nuevamente de Fuerzas Armadas. A esto también se está uniendo casos que se dan de reincorporaciones de guardiamarinas o de grumetes que están en formación y que por problemas académicos o disciplinarios son separados y luego se dispone
ya son de calificación para generales o para agregados, en el que después de y después de seguir los trámites administrativos en sus instancias dentro de la institución, presentan esto a un ingresan haciendo. Triste de esto es el resquebrajamiento que produce internamente y la sensación de que no existe un correcto guiado en el interior de la institución. Señor comandante, otro hecho con lo cual quiero formular otra pregunta y concluir este diálogo. En diciembre pasado, la policía detuvo a 37 personas, entre ellos el marino en servicio activo Jorge Enrique León Quiñones, además de un miembro del ejército. Lo curioso de esto es que ambos eran parte del grupo custodio de Junior Roldán, precisamente que recibiera de nuevo un habeas corpus este martes en la ciudad de Guayaquil. Roldán, quien ya se había dispuesto la prelibertad en diciembre pasado, el 15 de diciembre, el marino detenido que mencionamos, Jorge Enrique León Quiñones, era muy cercano al asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. Incluso él fue condecorado por la Asamblea Nacional con la máxima distinción Vicente Rocafuerte. ¿Qué pasó con este marino? Fue separado de la institución, licenciado Rivadeneira. A raíz del hecho suscitado, entró en el proceso judicial. Al entrar en esta actividad, el Consejo Regulador de Carrera lo puso en disponibilidad. Él había sido condecorado anteriormente por la Asamblea como decíamos, con la presea Vicente Rocafuerte. Y él estaba junto a este asambleísta que todavía subsiste, comandante. Sí, lo que usted dice es lo correcto. Fue condecorado por la Asamblea Nacional. Es una condecoración no entregada por Fuerzas Armadas, que se encuentra indicada en su libro de vida, esa condecoración. Con todos estos hechos, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted como comandante general de la Fuerza Naval, estos desafíos, estas tareas por cumplir, a fin no solo de depurar cuando se presenten casos como estos, sino también que esta formación dentro de la rigurosidad permita ir depurando de presentarse casos como los ocurridos, almirante Merlo? Bueno, el punto principal aquí es el fortalecimiento interno de la institución. Y eso parte del comprometimiento tanto de oficiales, de suboficiales, del personal de chaqueta, es decir, los sargentos, que hacia abajo, hacia sus subordinados, empiecen a tener una mayor conocida palabra de la familia naval, tiene que reflejarse en eso, en el requerimientos, sus necesidades, cuáles son las situaciones apremiantes que están pasando y cómo en lo posible de eso nace el comprometimiento. Está en un ambiente estable, familiar, social y económico, le permite trabajar en forma eficiente en las actividades internas de su reparto, de su departamento, de su división. Si esto no se da, si esto se daña, de los segundos comandantes, de los comandantes,
y dejamos que esta cosa siga trascendiendo en el tiempo, genera estas situaciones anómalas que pueden llegar a problemas mayores. No podemos dejarle de lado la situación de asuntos internos. Asuntos internos tiene que ser reforzado con la finalidad de que cada una de estas cosas que se presentan en los repartos o que generan situaciones críticas sean conocidas y sean supervisadas y vigiladas. El funcionamiento del grupo de suboficiales mayores, que son la cabeza de la institución y que en el personal de tropa y que tienen que trabajar internamente, es fundamental también. Los suboficiales primeros, que son las personas que están ya en la parte cúlmine de su carrera, el involucrarse con ellos y no ser solo parte administrativa de un reparto, y sobre todo los oficiales jóvenes. Como le decía, el control y la revisión de su forma de vida y de su direccionamiento económico va a generar de que esa persona a corto plazo se vuelva más profesional. Ese es el camino por el que estamos transitando con la Inspectoría General de la Armada, fortaleciéndole para que pueda cumplir estas actividades, y con el grupo que conformamos del Alto Mando Naval, el diagnosticar estas problemáticas, tratarlas a tiempo y dar los golpes de timón necesarios para corregirlos. Un tema final por ahora, señor comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana: los controles se están haciendo con mayor rigurosidad. Por cierto, siempre los hubo, pero hay que evitar que se filtren, por ejemplo, el uso de armas, que saquen armas o que pretendan vender armas de Fuerzas Armadas, o el uso de unidades de dotación, sean vehículos como los que se determinó una camioneta en el caso de aquel marino que transportaba droga. ¿Mayores controles para evitar uso de armas y las unidades de dotación? Claro que sí. Con la Dirección de Logística de la Armada, que es la que lleva la parte fundamental en cuanto al control, y con las disposiciones dadas a los comandantes de los repartos, yo creo que el seguimiento que estamos haciendo y los reportes van a permitir que estas actividades anómalas que se presentaron no vuelvan a repetirse, o esperamos que no se repitan. Bien, al señor comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, contraalmirante John Merlo, muchas gracias como siempre por atender. Buen viento, buena mar, almirante Merlo. Muchas gracias, licenciado Rivadeneira. Gracias por la entrevista y siempre prestos para cualquier pregunta. Muchas gracias, muy amable. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para hablar otro tema que preocupa al país: la incidencia de los grupos al margen de la ley que han penetrado en el Ecuador y que debieran ser visibilizados, y el Estado tiene que actuar. Dos invitados: la doctora María Fernanda Novoa, experto en temas de seguridad, y el periodista e investigador de Código Vidrio, Arturo Torres. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El mismo Víctor Araúz, general retirado de la policía, se encargó de desvirtuar lo difundido por un portal digital, en el sentido de que contó con las gestiones de Danilo Carrera para obtener ayuda del primer mandatario. Araúz reconoció que dichas gestiones nunca obtuvieron los resultados que buscaba. Por el contrario, el presidente